La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Somos ya 65.000 seguidores de cienciaperú.tv. Gracias a que nuestros invitados pues son científicos que analizan los problemas físicos, químicos, biológicos, sociológicos, históricos, etcétera, etcétera. La ciencia es amplia, la ciencia tiene que ver directamente con el conocimiento en el más amplio sentido de la palabra. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el historiador Rodrigo Montoya, que es conocido por todos nosotros, pero siempre, para aquellos que no han tenido la oportunidad, pedirle, por favor, en unos minutitos, nos diga en qué escuelita estudió, en qué universidad, a qué se dedicaban sus padres, etcétera. A ver, cuéntanos. Mi padre fue profesor primario ¿Ya? y también fue responsable de la tesorería del colegio Manuel Prado de Puquio cuando se fundó en 1946. Mi madre se ocupaba de la casa, trabajaba mucho, por supuesto, y los tres varones, hijos que salimos de ellos, nos dedicamos, Lucho, Finado y yo, a la antropología, y mi hermano Edwin a la música, al canto, a la producción de canciones. Hemos llevado una vida andina desde pequeñísimos, aprendimos el quechua desde chicos, como segunda lengua materna, y luego pasamos a estudiar, yo en mi caso, cuarto y quinto año de secundaria en Ica, en la Gran Unidad Escolar San Luis Gonzaga. Terminé el colegio el 59 y el 1 de abril del 60 estaba ya en San Marcos, matriculado en la Facultad de Letras para estudiar preeducación. En el camino cambié de caballo a mitad del río y me fui por la antropología, a la que no he dejado nunca. En el camino no cambié de caballo, pero amplié mi horizonte con la sociología de un doctorado en Francia y con la formación en historia, que no me dio nunca ningún grado de historiador, de lo que no presumo, pero que sí me dio las armas, los instrumentos suficientes como para trabajar con fuentes primarias y para leer lo que nuestros colegas, historiadores, amigos producen y amigas producen. Para terminar, del fruto del encuentro entre la antropología con la sociología, la historia y la literatura, brota la formación global que tengo y los 50 años de investigación que he llevado en el Perú como un sacrificio eminentemente personal, dedicado a los problemas que a mí me parecían importantes, independientemente a las modas de los temas propuestos e impuestos en las corrientes académicas, en las ONGs, y yo me mantuve desde el principio hasta ahora planteando una gran pregunta que era ¿cuál es la formación, desenvolvimiento y futuro del capitalismo en el Perú? Y para contestar a esa pregunta tuve que buscar una aproximación global sobre los problemas peruanos. La antropología fue una pieza clave para ver cómo el capitalismo que llegó de fuera fue articulándose paso a paso con los pueblos andinos, fue transformando las relaciones esclavistas en las haciendas del norte para convertirlas en capitalistas. No sacó capitalismo productivo en el campo, pero sí instaló un mercado interno que ha ido creciendo paso a paso. Y en esta articulación entre el capitalismo y los pueblos indígenas, he encontrado el hilo conductor para responder a mi pregunta grande. Dentro de ese contexto,
puedo y estoy en condiciones de adelantar algunas ideas sobre lo que está pasando en el Perú y la importancia de esto que me parece, y esta sería la primera gran idea de esta noche, la primera rebelión política de las comunidades quechuas y aymaras en el Perú. O sea que en este momento estaríamos viviendo esa primera rebelión. La primera rebelión política. Quiero decir con esto que hasta antes del 2021, 22 y 23, las comunidades aymaras y quechuas se han movido con reivindicaciones muy precisas y muy concretas alrededor de la tierra, esa primera gran rebelión de 1962-64, tomas de tierras en el Cusco y el primer paso para la liquidación de la estructura de la servidumbre en el país. 50 años después hubo una segunda gran rebelión, que es la de los pueblos amazónicos en Bagua, cuando los pueblos amazónicos derrotaron al gobierno de Alan García, que estaba empeñado en entregar los recursos de la Amazonía, particularmente los de las comunidades nativas, a las grandes empresas y acusando a los nativos de ser perros del hortelano, que no comían ni dejaban comer porque no eran capaces de explotar el petróleo, el gas, el oro, las minas, y no dejaban comer porque no permitían y no querían que las empresas se llevasen los mejores recursos del país. Efectivamente, uno de esos artículos tremendos que escribió en El Comercio, el perro del hortelano. Bueno, pero tiene imaginación Alan García, ¿o no? Bueno, es una imaginación pobrísima porque tan pobre fue que no entendió nada de lo que estaba pasando y fue derrotado en medio de su soberbia y además valiéndose de un refrán español, ¿no? Vulgar, salvaje, que maltrata, con un lenguaje como ese, maltrató a las comunidades nativas y las comunidades nativas le salieron al frente y le dijeron, no somos perros del hortelano, no somos ciudadanos de segunda o tercera categoría como nos llama usted, somos peruanos como usted, pero al mismo tiempo somos ashánicas, somos shipibos, somos, en fin, cada uno de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Y en este momento, lo que se produce es la primera vez que las comunidades maras y quechuas del país salen al frente para, en un primer momento, defender la esperanza política que se abrió para ellos y ellas con la elección del presidente Castillo. Estuve un par de veces en tu programa, comenté claramente lo que empezó a pasar y señalé cómo con Pedro Castillo, el profesor del sombrero, del lápiz y del caballo, surgió una esperanza en la que los pueblos de los Andes del sur, particularmente, se sintieron identificados, se reconocieron en él como uno de los suyos. Y es con ese reconocimiento que votaron por él y lograron su victoria. El problema terrible fue que Pedro Castillo no estuvo a la altura de las circunstancias para confirmar, para darle sentido y realización a esa esperanza política del pueblo en él, porque cayó en problemas muy serios ligados a la corrupción en términos personales. Si bien es cierto, nada de eso está todavía juzgado y sancionado por los jueces, sin embargo, hay muchos indicios y muchas evidencias de que tuvo tiempo para hacer muchas cosas por ese lado de la corrupción y no por el lado de la
realización de la esperanza. Pero para las Pero personas, también debes, supongo, tener en cuenta que apenas él salió elegido por la votación, ¿no? Inmediatamente se armó un grupo negacionista que juró no dejarlo entrar primero y si entraba sacarlo como el lugar. O sea que bueno, había... eso es sin duda cierto y es un factor determinante en la conducta última de los pueblos indígenas, quechuas y aymaras, porque no solamente desde la victoria, desde la segunda, La segunda desde la vuelta. segunda campaña electoral, desde la segunda vuelta. Y entonces todas las derechas se reunieron, unieron sus voces, sus recursos, su dinero, su influencia en los medios de comunicación para desacreditar y comenzar a mediar y a maltratar primero a un candidato a la presidencia de la República y segundo a un presidente de la República. Nadie, presidente o presidenta de la República, merece ser insultado, menospreciado por unas gentes de las derechas que no aceptan que alguien del pueblo pueda tener el atrevimiento de llegar a una campaña electoral y ganarla. Y eso creó en el pueblo, particularmente en el sur peruano, un sentimiento de rabia y cólera contra las derechas, contra los medios de comunicación y al mismo tiempo un vínculo de solidaridad con el presidente Castillo. El presidente Castillo tuvo la habilidad, por supuesto, para visitarlos, para ir muchas veces, para invitarlos, para llamarlos al Palacio de Gobierno y decirles que él era objeto de una campaña perversa, que no lo dejaba gobernar, que él quería gobernar, pero que no podía, y el pueblo sentía que eso le parecía cierto. Entonces, hay que agregar además otro elemento, y es que por razones históricas profundas que vienen desde 1535, con la fundación de Lima, la limeñitud que se forma a partir de ahí, desde ese tiempo, casi 5 siglos, los pueblos andinos han merecido el menosprecio y la postergación a lo largo de la historia. Y Claro, por eso. esa razón, en las comunidades campesinas de todas partes, no le creen a los gobiernos, no le creen al poder político, no le creen a las Fuerzas Armadas, no le creen a los periódicos. Ellos no leen los periódicos. Los periódicos ni llegan a las comunidades más alejadas del país. Los programas de televisión de esos rarísimos donde se habla y se hacen los grandes análisis, tampoco llegan y no se entienden porque están hablados en un lenguaje absolutamente de iniciados. Es una capa pequeña, limeña y articulada, por supuesto, con las capas urbanas medias y altas de las provincias. Todo ese mundo se divierte y tiene un lenguaje que solo se entienden entre ellos. Y en las comunidades hay, por lo tanto, una indignación y una rabia por el maltrato que reciben de los periódicos, porque nunca los periodistas van a buscar la opinión de las personas que están en el campo. Solo buscan la opinión de los representantes del pueblo. Nada más. Sí, Una forma efectivamente. muy sencilla antes de pasar a otra cosa, mi querido Modesto. En estos días terribles de diciembre y enero, ¿has visto tú y habrán visto quienes nos ven en este programa algún programa de la televisión que sigue los acontecimientos minuto a minuto, entrevistar a los que vienen, entrevistar a las mujeres que llegan y que hacen sacrificios enormes para llegar a Lima? No, las entrevistas son a los ministros de Defensa, del Interior, de Trabajo, al gran primer ministro. La presidenta se esconde
y quienes tienen la voz cantante y sonante para repetir el mismo verso son los miembros del poder político y los jóvenes y mayores y señores grandes de los analistas políticos en los medios de comunicación y en la televisión, que todos repiten el mismo disco, raído y arredondo, como diría Vallejo, el mismo disco, ¿no? De que aquí hay una rebelión comunista, aquí hay una trampa, aquí el pueblo está siendo engañado, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso les produce una rabia enorme. Para concluir esta introducción, habría que agregar dos elementos. Cuando se produjo la orden que dio el presidente Pedro Castillo, para cerrar el Congreso, suponiendo que alguien le hubiese dicho, las Fuerzas Armadas te van a apoyar, porque sin ese apoyo nadie se lanzaría a cerrar un Congreso en el Perú. Y entonces, por razones que ya conoceremos más tarde, el presidente convocó a la prensa, dio un discurso y dijo, cierro el Congreso. Y se acabó. Pero no resultó lo que esperaba y 4 horas después simplemente cayó preso. Lo primero que ocurrió entonces fue que cuando la vicepresidenta pasó a ser la nueva presidenta del país, por una decisión del Congreso y de las Fuerzas Armadas y policiales y de la prensa toda en su conjunto, controlada por los medios centrales que acumulan monopólicamente el 80% de los medios en el Perú. En esas condiciones, la señora cometió el gran error de su vida que lo lamentará para siempre. Fue atacada como traicionera porque ella había prometido precisamente en Puno que si el presidente Castillo caía, ella se iría con el presidente. No se fue. Y al no ser fiel a esa primera gran promesa, pasó a tener la condición de traidora en la imaginación y en el sentimiento de la gente popular. Cuando vienen los primeros muertos en Andahuaylas, Ayacucho, Puno, Arequipa, la señora deja de ser llamada traidora para ser llamada asesina. Y entonces se le juzga desde abajo como responsable política directa de los 54 muertos hasta ahora en el Perú. Y esta capacidad de un pueblo formado por comunidades andinas y aymaras para juzgar al gobierno por primera vez en la historia del Perú y atreverse a decir que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, que se vayan todos, que venga una constituyente o una asamblea o una consulta para ver si queremos o no una constituyente. Esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Bien atrás, Napoleón y la revolución de Tupac Amaru y los Katari del Alto Perú tuvieron ese signo. Y un poco más atrás, Juan Santos Atahualpa, entre la religión y la política, ofreció también el gran cuestionamiento del poder colonial. Se atrevió a desafiar militarmente al virreinato. No lo mataron, no lo tomaron preso, dicen que murió y se convirtió en humo y se fue por los cielos, y fue el único grande de los dirigentes históricos de nuestro país que no murió en sus batallas y combates y que es recordado en toda la Amazonía central
como la gran figura que tuvo la capacidad de ganarle al virreinato peruano todas las batallas que tuvieron. Pero no ganó la guerra, tampoco la perdió. Y esto es algo extraordinario de la historia peruana. Bueno, hasta ahí mi primera parte, mi querido Modesto. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. O sea que estas cosas que vivimos ahora tienen pues raíces profundas en la historia, pero hoy en día se dice permanentemente que no hay un líder, no hay con quien dialogar, no se sabe qué quieren. ¿Te parece que esto tiene sentido? Decir que no saben qué quieren y que no hay líder, que Bueno, quieren conversar. aquí tenemos otro gravísimo problema, porque se trata de la repetición de una vieja lección dada por Francisco Pizarro y los curas del siglo XVI, que se dieron cuenta del día en que llegaron que los indios no sabían leer ni escribir y que por lo tanto eran ignorantes. Eran sabios que no sabían leer ni escribir, pero hicieron grandes cosas en términos pre-incas y en términos incas. Y los españoles no entendieron absolutamente nada sobre con quiénes estaban frente a frente cuando llegaron a las costas del Perú. Y desde entonces hasta ahora queda en la derecha como una especie de ladrillo mental o de cemento cerebral la idea de que los indios son ignorantes, tontos, idiotas, a los cuales hay que tratar como menores de edad. Ellos no tienen ideas, no tienen pensamientos, hay que llevarles la cultura, hay que llevarles la ciencia, hay que llevarles las ideas, porque ellos no saben nada de nada. Esta es la gran lección dejada por los españoles, tomada por los criollos, tomada por los republicanos, por todos los caudillos militares que han formado esta república de 202 años. Y en esas condiciones ahora se reproduce exactamente el mismo diálogo. Lo recuerdo en términos muy rápidos, porque esto es parte de nuestra memoria inmediata en estos asiagos, en estas asiagas 6 semanas de la historia política peruana. Primero, los indios son terrucos, son partidarios de Evo Morales, son comunistas, son senderistas, son movadefos, tienen la máscara de Movadef, en fin, todas las categorías negativas se las cargan a ellos. Y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales se definen a sí mismas como las grandes defensoras de la democracia en el Perú, las grandes defensoras de la República en el Perú, de la nación peruana. Y estos indios son unos comunistas enemigos del Perú. Y para estos señores del poder de ahora, sobre todo en el lenguaje militar y policial, se trata en el Perú de que hay buenos y malos peruanos. Otra vez, la versión angelical de la Biblia traída por los españoles y dejada aquí con una fuerza enorme. Otro gran ladrillo, otro gran cemento en los cerebros de las personas, ¿cierto? Y en esas condiciones, los hombres y mujeres de las comunidades andinas, quechuas y aymaras saltan indignadas, tienen una tremenda rabia andina, entre paréntesis, hacia los 80s, cuando Sendero multiplicaba su presencia en los Andes peruanos. Yo traté de explicar, entre otras cosas, el fenómeno de Sendero, valiéndome del concepto de rabia andina. El concepto de la palabra rabia es una palabra española, metida en el quechua como una palabra que se entiende muy bien. Pero el sello quechua de la palabra castellana rabia le agrega un grado de cólera,
de indignación mucho más alto que la propia palabra rabia tiene en castellano. Y la fuente mayor para entender eso es el conjunto de novelas de Arguedas. Y Arguedas decía, nada peor que la rabia. Y los sabios andinos dicen que no nos toque la rabia, que no nos alcance la rabia, porque si nos alcanza la rabia, vamos a perder el control de nuestras cabezas y de lo que estamos haciendo. Y con Sendero, las gentes pierden esas cabezas y vuelven una rabia inmensa contra los opresores de todo el tiempo y se lanzan a una guerra tremenda. Expresa un grado de confrontación muy grande con el poder político en el país. Entonces ahora la gente reacciona con indignación y dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Nos están matando. Desde el dolor lloran, pasean los ataúdes, buscan consuelo y al mismo tiempo castigo para los responsables, porque saben como nadie que las muertes producidas por los militares y por los guardias civiles terminan en la impunidad. No hay sanción ni castigos. Los juicios son eternos y se mueren los que hacen juicios antes de que el juicio termine. Y ellos lo conocen muy bien, saben muy bien cómo terminan estas historias. Y ellos dicen, vamos a protestar, vamos a salir a las calles, aunque nos maten, vamos. Y salieron. Y no se conformaron con salir en sus provincias, en sus distritos, en sus comunidades, sino que, y aquí viene la segunda gran idea que quisiera yo expresarles a ustedes en esta noche. Los pueblos toman una decisión, vamos a Lima. No podemos ir todos. Tienen que ir delegaciones de cada pueblo, de cada comunidad, de cada distrito, de cada provincia. Que salgan unas 10 o 15 familias o personas en nombre de sus familias, en nombre de las comunidades. Salen con sus recursos, con el apoyo de la comunidad, con el acuerdo de la comunidad, se van a Lima. Y que vayan ahí a llevar nuestra palabra. Y que nos escuchen, que por primera vez nos escuchen, porque somos los nadies, somos los maltratados, somos los excluidos, somos los idiotas, los tontos de la historia. No, estamos ahora indignados contra eso. Y llegan a Lima y el poder los recibe con miedo, porque si hay algo que caracteriza a la limeñitud desde 1535 hasta ahora, es el miedo. El miedo primero a los indios, el miedo a los migrantes, el miedo a los negros, el miedo a los cholos, el miedo a la gente de fuera, los que no son como nosotros, que vienen a robarnos, que nos quitan nuestras cosas, nuestro trabajo. El miedo a que un día vengan, se levanten y nos corten el cuello. El miedo, en fin, a que nos quiten todos los privilegios que tenemos y hay que cuidarnos y ponernos murallas y ponernos rejas en todos los parques y poner cámaras de televisión para ver la seguridad y llenarnos la ciudad de guachimanes. Y Lima es una lamentable y tristísima ciudad enrejada. Las rejas reemplazaron a las murallas. Últimamente, con el problema de la Molina, se ha puesto en el tapete y en la escena política la necesidad de acabar con un muro de la vergüenza, ese que se construyó desde la Molina para impedir que pasen los pobres del otro lado. Sin embargo, queda en pie el otro gran muro de la vergüenza que separa a una parte de Surco de Pamplona Alta, y eso viene desde 1971, cuando se produjo el embrión de Villa El Salvador, porque ahí vivía y vive y sigue viviendo en el Lujo Mayor una parte
el 10% del lujo limeño y peruano, y por el otro lado está la pobreza acumulada en las zonas más altas y pobres, ahí donde están las temperaturas más bajas de Lima y las condiciones más terribles de cuidado, de medicina, de alimentación y de todo. Entonces, cuando llegan a Lima, tratan de detenerlos, pero no detenerlos solamente en Cañete o solamente a la entrada de Tochica, viniendo del centro, sino yendo más lejos y tratando de cortarles el camino. Y la gente sabiéndolo, muchísima gente que llegó a Lima vino a pie. Se bajó de los ómnibus antes de los controles, ¿no es cierto? Y hay gente que ha llegado a pie a Lima. ¿Y cómo los recibieron? Los recibieron diciéndoles, vienen los terroristas, vienen los senderistas, vienen los movadefos, vienen los terrucos, vienen los partidarios de Evo Morales, vienen los enemigos del Perú, vienen los malos peruanos. Otra vez este lenguaje espantoso, discriminador y racista. Y el colmo es que mucha gente que escribe en los periódicos dice que ya el racismo no está y que Lima ya no es Lima, que la Lima es una Lima maravillosa en la que todos tienen sitio, en que todos son limeños ahora, ¿no? Y como si ese desprecio de la limeñitud por el resto del país ya hubiera sido borrado por una especie de milagro que nadie vio que se produjese. Y cuando llegaron y manifestaron, llegaron en dos bloques que se pueden separar. Uno mayoritario, de lejos, el 90-95%, con solo mirar la televisión que acompañó las manifestaciones, formada por gente de comunidades, gente campesina, gente que había llegado en esta gran visita a Lima, la toma de Lima y la metáfora, y un 5% o menos de gentes que aprovechan siempre de las manifestaciones para desahogar la rabia que tienen e ir a provocar y hacer enfrentamientos con la policía, y están visibles los videos de los muchachos, de los jóvenes que no tienen nada que perder, y entonces se van ahí a enfrentarse con guaracas y hacer esto y lo otro, y eso aterra a los medios de comunicación, aterra al poder, aterra a los guardias civiles, aterra a los militares, y en esas condiciones se produce una barbaridad más. Todos los que vienen a Lima y a la toma de Lima vienen a hacernos daño, son los malos peruanos que llegan. Y los buenos peruanos que creemos en la democracia, que creemos en los valores y en la libertad, somos los que estamos en Lima. Otra vez Lima contra el Perú, otra vez Lima contra las provincias, estos cholos, estos negros, estos indios que vienen a ocupar, a querer confrontarnos, tienen que ser detenidos, que paren todo esto de una vez. Y en esas condiciones, se produce otro cambio tremendo, que es los muertos en Lima no tienen el mismo valor que los muertos en provincias. La Fuerza Armada y la policía recibió órdenes políticas y de jefes militares y policiales para responder matando en provincias. El resultado, 54 muertos. Así de simple. Y cuando llegan a Lima, Lima es Lima. Y entonces, si Lima está formada por limeños que son agredidos por los provincianos, entonces no hay que matar en Lima, no hay que matar a los limeños. Porque la vida de cada limeño, entre comillas, o de cada limeña, entre comillas, tendría un valor mucho más grande que la vida de los comuneros aymaras y quechuas. Y eso es agregarle gasolina al incendio.
Y Rodrigo, también pero mira, ve, lo que te estoy escuchando, la gente que hace el análisis en el otro lado de la ribera del río, dicen, Rodrigo está manteniendo, está usando un diálogo racista que divide a los peruanos, porque los peruanos somos los mismos, no hay diferencias, incluso la presidenta nos llama hermanos a todos, no hay división, no hay racismo. ¿De dónde saca esas historias el señor Montoya, que parece que está repitiendo ese discurso de odio que generó el premier Aníbal Torres? ahí a mí me causa sorpresa y un poco de risa una idea como esa que acabas de señalar de gentes que piensan eso de mí. Yo soy un antropólogo que viene trabajando y escribiendo de esto desde que comencé escribiendo artículos en la República, precisamente en momentos en los que se produjo la matanza de 8 periodistas y un guía en Ayacucho. Fue a partir en ese momento que empecé a escribir en la República. Y desde ese día hasta ahora, como una línea absolutamente continua, he venido trabajando, descubriendo, entendiendo, tratando de entender el Perú, descubriendo cuáles son las raíces profundas que tenemos, ¿no? ¿Y por qué hablo quechua? Y porque entiendo muy bien de lo que se trata. Y porque he ido a la Amazonía y he escrito libros sobre Villa El Salvador, sobre los grandes pueblos jóvenes que hay en el Perú, para entender ese fenómeno limeño nuevo, ¿no es cierto? En esas condiciones, yo no estoy reproduciendo nada. Yo lo que estoy viendo es constatando la continuidad de estos discursos que se sostienen con el tiempo. ¿Quién soy yo como una persona de antropología y de ciencias sociales en el Perú para ser el reproductor del racismo en el Perú? No, señor, no, señor, para nada. Yo he sido víctima del racismo en el Perú, pero por supuesto que sí, a pesar de que tengo el color que tengo y que me parezco más a Francisco Pizarro que a Huasca. Y que tengo además el pelo blanco. Y la gente me llama mister y la gente me llama jefe. ¿No sé? Entonces, en esas condiciones... Estimado Rodrigo, me acuerdo claramente una anécdota, no sé si tú te recuerdas, en una reunión creo, en las Naciones Unidas. Yo en tono de broma le dije a alguien, cuando nos presentó, dije, es Rodrigo, del lado de los conquistadores, mi primo del lado de los conquistadores, yo soy su primo del lado de los conquistados. Te enfureciste, te enojaste, ¿por qué esa broma te enojó tanto? Porque no es cierto, pues. Y porque yo estoy más del lado de los indígenas que tú, por una razón muy sencilla, que no es una maldad tuya y una bondad mía. Tú vienes de una zona donde lo andino no es ni quechua ni aymara y donde lo serrano es de una tradición en castellano gruesamente. Y entonces, por tu nacimiento y tu vida en la provincia de Otuzco, tienes un camino y un destino, y yo por haber nacido en uno de los ayllus de Jollana, de Puquio, pues tengo otro destino. Con el quechua en el centro, con el acceso a la música, a las comunidades, al canto, a la fiesta, a la danza, y a toda esa alegría que fue la que me permitió tener una infancia feliz, ¿no es cierto? Y es desde ahí que tengo una perspectiva para entender lo que pasa en el Perú. Y Bueno, ahora, no pasando vamos de la anécdota, vuelvo a un tema central que te acababa de mencionar, querido Modesto, y que es otra gran novedad nuestra en el Perú. Hoy día, los pueblos, en estos días de la llegada a Lima, hubo declaraciones de personas que le dijeron
a estos grandes cronistas maravillosos que aparecieron en estos días, fotógrafos y cronistas y grabadores con sus aparatitos mágicos celulares para traernos fotos extraordinarias y reproducirlas en las redes, para traernos imágenes de 1 minuto, de medio minuto, de 2 minutos, que hablan solas y que le dan a uno la medida de lo que está pasando, ¿no es cierto? Todo eso se lo perdió la gran prensa. Los periodistas de la gran prensa saben todo eso, conocen todo eso, pero nada de eso puede pasar a la gran prensa, ¿no es cierto? Y en esas condiciones, en las declaraciones, aparece, lo digo, por primera vez en la conciencia política en el Perú de esta rebelión, que las personas que vienen en nombre de las comunidades dicen: nosotros venimos por encargo de nuestras comunidades. A nosotros no nos financia nadie, nos pagamos nosotros mismos. Los puneños son comerciantes, los puneños son agricultores, los puneños son pescadores, los puneños son hombres de trabajo, los aymaras trabajan y son conocidísimos por eso. Los quechuas están en la misma dirección. Y entonces las comunidades toman acuerdos, envían a sus personas, hacen colectas y ya está. Y se van a cumplir la función encargada por la comunidad. Y lo que está en el escenario político nuestro ahora es que la comunidad nativa o andina, amazónica o aymara, o la comunidad costeña del centro y norte del Perú, todas estas comunidades no son sumas de individuos, sino unidades colectivas. Una comunidad es una unidad colectiva que pertenece a un pueblo, quechua, o aymara, o amazónico. Entonces, la unidad colectiva quiere decir que los valores de las culturas andinas, quechua y aymara, se viven en unidades, en células colectivas que son las comunidades. Y esas unidades y colectivas, que son la célula de los pueblos quechuas, tienen su propia dirección, tienen sus propios sabios, tienen sus propios sacerdotes indígenas, tienen sus propios expertos en espiritualidad. Y son personas que están leyendo, que están aprendiendo, que están investigando. La segunda y tercera generación de migrantes en Lima ha aprendido a manejar muy bien el castellano. Ya no hay motes, ya no hay ataques por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese dominio. ¿Y ese dominio de dónde viene? Del esfuerzo que han hecho los padres y las madres para que los chicos tengan una formación como la de los otros. Pero cuando estos chicos adoptan una conducta cercana a los padres y a los abuelos y a los bisabuelos, entonces se convierten en gestores y promotores de una forma nueva que está estando en el país, desde Lima, en Lima, con las generaciones de migrantes. Pero también hay, Rodrigo, nietos de andinos, de indígenas, de comunidades que se comportan peor que los limeños, a veces contra sus propios familiares. Todo eso es así porque la realidad es contradictoria y porque nada es perfecto y porque nadie tiene un comportamiento idealmente señalado y realmente seguidor de esos ideales. No, porque no es así. Pero tienes razón, ese componente existe. Yo estoy señalando de que hay otro componente que está apareciendo, ¿no es cierto? Y ese es el que potencialmente es más rico para el futuro, porque lo otro es parte del viejo desprecio y eso también está en un proceso de transformación y tendríamos que darle una atención especial al fenómeno de Lima, la limeñitud,
y los procesos de transformación en Lima, ¿no es cierto? En los últimos años, no creo que más allá de 5 o 6, ha aparecido en el lenguaje en Lima una novedad. Y es la siguiente. Hablando de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de Comas, de los pueblos jóvenes, de las barriadas y de todo eso, ya no se usan los términos pueblo joven, barriada, asentamiento urbano, aglomeración, ya no. Ahora la televisión dice en el distrito limeño de Villa El Salvador, en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho o de Villa María del Triunfo. Esta es una primera gran conquista, porque entonces ya hay una especie de adopción de Lima, no por generosidad de los limeños, sino por el peso que adquieren los distritos, no por gusto. San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima. Tiene 1.300.000 personas en su distrito. Y hay otros distritos limeños que son parte de las playas del sur, donde los pueblitos, como los que conocemos ahí, desde Cerro Azul para adelante, no, antes de Cerro Azul, Punta Hermosa, Punta Negra y todas esas playas, ahí la población del distrito no tiene más de 3.000 o 4.000 personas, ¿no es cierto? Y que se rellenan y repletan, claro, en tiempos de verano, sí, por supuesto, pero después cada uno vuelve a su sitio. Entonces ahí hay un fenómeno urbano nuevo, extraordinariamente rico, que tenemos que seguirlo y tenemos que verlo, ¿no? Y como nadie habla de esto y ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, de lo novedoso que está ocurriendo, yo tengo siempre el olfato ahí bien despierto para ver dónde está lo Bueno, nuevo, por dónde. es tu profesión, eres antropólogo, tiene que estar siempre atento a los movimientos. Tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque la antropología comienza con la observación. El que no observa, el que no abre los ojos para mirar dónde está y mirar rápidamente para situarse y ubicarse, que cambie de carrera y se vaya a fabricar automóviles. ¿No es cierto? La Que se vaya, observación que es se la vaya primera condición. Saber preguntar, hablar con la gente, hacerle hablar a la gente. No llenarle a la gente con discursos, sino hablar para conocer lo que la gente piensa, lo que los comuneros piensan, lo que las mujeres piensan, lo que los sacerdotes indígenas piensan. Y ese ejercicio del hablar con el otro en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto, es en esas condiciones en las que el conocimiento aparece y se va forjando y va madurando y va cristalizando en Ahora, ideas. hay una pregunta que te quiero hacer hace rato. Este discurso que hay en la televisión comercial, abierta, como le llaman, nos repite de que todos los peruanos somos iguales y que el comportamiento de los puneños, de las comunidades, es el mismo comportamiento que el de los limeños. Allá hay tantos mentirosos como acá, tantos ladrones como acá. En el fin, compartimos todos las cosas buenas y malas de comportamiento. Y eso me llama la atención porque he visto en la sierra de mi pueblo, por ejemplo, que la gente deja sus reses amarradas ahí en torno a una estaca durante todo el día solita y nadie se atreve a tocarla, pero si yo dejara mi vaca acá en el parque, seguro que desaparece rapidito. ¿Hay diferencia de comportamiento o es una ilusión mía? No es una ilusión tuya, lo que pasa es que hay cosas en las que somos iguales y cosas en las que somos profundamente diferentes. Compartimos cosas generales, por ejemplo, el castellano, ¿no? Y no compartimos todos el quechua o el aymara o las lenguas amazónicas.
Y hay gente preciosa, maravillosa en el Perú, que habla 3 o 4 lenguas peruanas. Y hay una banda gigante, hay unas masas de limeños desvalidos que solo hablan castellano y nada más. Y hay en Puno personas extraordinarias que hablan aymara, castellano y quechua. 3 lenguas. Ahí quiero un poquito opinar algo, porque no opinar, sino repetir lo que dicen los expertos. Aquellas personas que dominan 2, 3, 4 idiomas tienen una amplitud de criterio, su cerebro funciona mejor, etc. Y en cambio acá aparentemente el hablar quechua o aymara piensan que es más bien una cosa que los disminuye, ¿no? Eso, ¿a qué se debe? Porque el propio Aníbal Torres dijo aparentemente en la comunidad que hoy dejen de hablar su idioma porque tienen que progresar. ¿A qué se debe esa idea equivocada que hablar más de un idioma es disminuir? Solamente porque no es inglés o alemán, sino quechua aymara. Esa es la consecuencia de otra gran maldad histórica, para estar a tono con el título que le diste al diálogo de hoy. Esa maldad es: los indios no hablan lenguas, los indios hablan dialectos. ¿Ya? Las lenguas son el castellano. El castellano es una lengua, el inglés es una lengua, el quechua no es una lengua, es simplemente un dialecto. Comienza la disminución, el no reconocimiento del otro, negándole a la lengua su condición de lengua. El quechua es una lengua muy grande que tiene variaciones dialectales geográficamente repartidas en 7 países, ¿no es cierto?, incluido Brasil. Y hay variaciones dialectales que una diferencia mayor y menor entre los quechuas que se hablan en una zona y en la otra. En el norte de Perú, en Ancash, se ha una variación dialectal del quechua diferente comprensible en primer momento, en primera instancia, con el quechua de Puno o más allá de perdón, me parece que tengo que... Un segundo, voy a darle electricidad a la laptop para que podamos seguir. Ya está. Bueno, entonces estamos conversando con Rodrigo Montoya, antropólogo, historiador, sociólogo, aunque lo de historiador no tiene título, pero se ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar la sociedad ayacuchano, que una vez se enojó porque le dije que era mi primo del lado de los conquistadores. Y claro, habría que ahí conversar un poco con Rodrigo porque me está un poco desconociendo mi característica de cultura pre-inca. No es culpable porque no conoce la historia de la libertad, pero en algún momento hablaremos sobre eso. Bueno, Rodrigo, entonces... Bueno, hay contradicciones en el seno de Lucanas y Otusco. Sí, pues, claro que sí. ¿Cómo no? Sí es parte de la realidad. ¿Dónde estábamos? Mira, hay una cosa... Ya, volví. A esta barbaridad de llamarle dialecto y quitarle la categoría de lengua a una lengua. Sí, El que pues. la lengua no se escriba con un alfabeto como el castellano, no le quita a la lengua nada. Y las lenguas tienen sus propios valores porque sirven como medio de expresión de millones de personas. Y el quechua y el aymara son lenguas que tienen y expresan una visión colectiva de los pueblos, un pensamiento y un razonamiento colectivo a partir de unidades que dije antes, de células sociales que son las comunidades.
naciones. La discriminación lingüística es parte del capítulo de la desigualdad y del propio racismo como una de sus manifestaciones. Y a nadie le gusta, ¿no es cierto?, ser maltratado. A nadie le gusta ser insultado. Y para que no me insulten, yo tengo 3 posibilidades. Una, que lo que dicen de mí es cierto. Y me convierto y quiero convertirme en aquellos que me discriminan y me marginan. Y para eso me pongo una máscara o varias máscaras. Y trato de ser lo que no soy. Y esa es una de las grandes actitudes, perdón, es la primera opción. La segunda es, ¿por qué debo tener vergüenza de mí? Mejor me reconozco como soy. Y al reconocerme como soy, voy a estar más tranquilo. Y aparece en el último tercio del siglo XX un fenómeno político nuevo, extraordinario en América Latina y en el mundo, que ha sido el despertar de los pueblos indígenas con sus propios dirigentes, con sus propias lenguas, reivindicando su condición de pueblos indígenas, reivindicando sus derechos y diciéndole a los estados donde están sus pueblos indígenas que deben reconocer los derechos de estos pueblos. Y esa lucha tuvo efectos grandes y desde las Naciones Unidas se reconoció. Hay una declaración general de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas del mundo para reconocerles sus derechos y hacerles valer sus derechos en el mundo. Y todo eso comenzó con una pequeña batalla de los años 80 entre antropólogos de un lado y funcionarios de las Naciones Unidas por otro, contra los gobiernos duros y difíciles para ir avanzando un paso, y ese fue el acuerdo de la OIT sobre los pueblos indígenas. Y fue anterior a la Declaración de las Naciones Unidas. Y entonces hay ya todo un piso internacional, un derecho indígena, un derecho reconocido por los pueblos. ¿Qué año fue ese? Ahí aparece la gente diciendo, yo soy un indígena, no tengo vergüenza de ser indígena. ¿Qué año fue ese? Eso fue el 88, 89. ¿Qué edad tiene tu hija mayor? Mi hija mayor, Guaitita, tiene ahora 52 a 53 años. O sea que nació en el año 70, por ahí. 69, 69. ¿Y le pusiste un nombre quechua? Les puse nombres indígenas a mis 2 hijas, nombres quechuas, en pleno acuerdo con Anita, la mamá, porque eran nombres hermosos y porque estaba yo harto de esta política feroz en el Perú de ponerle nombres extranjeros a los hijos, ¿no es cierto? Bueno, por coincidencia, estimado Rodrigo, por coincidencia, mi hijo nació en el 71 y también le puse nombres indígenas. ¿Cómo se llama él? Como soy modesto, le puse Hatun Hari. Hatun Hari. ¿Es una venganza contra tu condición de modesto o qué? Pero bueno, Claro. aparte de eso, te quiero decir una anécdota muy linda. Cuando nació Guaita, tuve que ir por obligación cívica a dar cuenta del nacimiento de Guaitita en la oficina del registro de nacimientos que estaba dentro del propio hospital, entonces del empleado que ahora es el Rebagliati, y fui con mis 2 testigos que acreditaban haber visto a mi hija. Entonces el encargado de esa oficina era un señor cascarrabias, mayor, amargado. Me dice, ¿y cómo se va a llamar su hija? Así en ese tono. Se va a llamar Guaita, Huayteta.
Ea Huayta. Entonces el hombre me miró así con cólera y me dijo, por eso es que andamos mal pues en este país, porque aquí la gente le pone nombres extranjeros a sus hijos. Y le dije, sí señor, tiene usted razón, yo le he puesto a mi hija, junto con mi esposa, el nombre extranjero de Huayta, pero Huayta es una palabra quechua. Y él reaccionó así y inmediatamente y llamó y dijo, Quispe, Quispe. Y Quispe era el encargado de la limpieza de la oficina. Y era un migrante que hablaba quechua. Y le preguntó, oye, Quispe, ¿qué quiere decir Huayta en quechua? Flor, señor, flor. Ah, dijo, usted tiene razón, señor. Su hijita tiene un nombre quechua. Discúlpeme usted de lo mal que lo he tratado, pero es que estoy harto que le llamen a la gente con nombres extranjeros. Mire usted. Bueno, pero Eso, Rodrigo, tú me estás provocando y te voy a contar por qué me llamaron a mí Modesto. bueno, ya, Mi sí, porque abuelita, está, mi abuelita me llevó. En esa época, tú sabes que quien daba las partidas eran los curas, pues las partidas de nacimiento, ¿no? pero por supuesto, Entonces mi abuelita me llevó, bebito ahí, cuenta, pues me contaron, y el cura, así como ese señor, le preguntó, ¿qué nombre le vas a poner al niño? Y mi abuelita le dio pues un nombre de la región, ¿no? Que no es es una mezcla de idioma chimú con quechua, o sea, Cari Ragash. Cari por hombre y Ragash que había nacido al pie del cerro Ragash, ¿no? Entonces el cura le dice, oiga, tiene que ponerle un nombre cristiano, pero eso es lo que yo quiero ponerle. No puedo poner un nombre aquí en la iglesia que no sea cristiano. La abuelita se enojó y le dijo, ya póngale lo que quiera. Entonces el cura tomó ¿cómo se llama? El de los santos, no sé cómo se llama, ¿no? 24 de febrero, habían tres nombres, San Modesto, San Edilberto, San Matías. Y el cura me chantó los dos primeros nombres larguísimos, Modesto, Edilberto, Montoya, Zabaleta, no entraban ya, no entran en los formarios. O sea que hemos tenido historias similares, estimado Rodrigo, pero en este caso fue mi abuelita que se llevó la bronca con el cura, que además era español. pero además, ahora te terminaré de contar la historia de mis nombres. Mi padre le puso a mi hermano mayor Luis Alcibíades. Luis, porque la dinastía de los Montoya eran los Luises, los hijos varones. Y Alcibíades, porque le había parecido a mi padre que era un personaje de la historia griega que le pareció muy importante. Y entonces, en honor a él, le puso Luis Alcibíades. A mí, que vine al final de la serie, me puso Ciro en honor a Ciro Alegría, porque Ciro Alegría era compañero del APRA de mi padre. Mi padre entonces era secretario general del APRA en Lucanas, conocí a Ciro Alegría y como Ciro acababa de ganar el premio latinoamericano de novela con El hombre El mundo es ancho y ajeno, en honor a él, mi padre me puso Ciro. Y Rodrigo porque era el nombre que a él le gustaba, junto con mi mamá. Y cuando vino Edwin, nombre inglés, que rompía la tradición de los Luises y de todo, lo que mi padre justificó con sus razones históricas es que Edwin debía ser el nombre de su segundo hijo en honor de Edwin Vázquez, el primer peruano en haber logrado una medalla olímpica. Sí, 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 claro. No era el de la El tiro de tiro al escopeta, blanco. tiro al Sí, me blanco. acuerdo. Sí, Y ya sí. está, y ya está. Ahí está, pues bueno. Ok, Entonces, entonces, regresemos rápidamente a la cuestión que planteaste tú respecto a las lenguas, donde hay una discriminación y hay una política de sí y no en el gobierno. ¿Cuándo comenzó en el Perú
la propuesta de enseñar lenguas indígenas. Comenzó con los españoles, que querían que todos los indios aprendan el quechua, porque sería el quechua la lengua general de comunicación con España. No era posible que los curas aprendiesen todas las lenguas existentes en América, en territorio peruano, que eran alrededor de 600 de esa época, pero el quechua era la más importante, era la de los incas, y por lo tanto esa tenía que ser la lengua general. La escuela bilingüe de enseñanza aparece en 1946 con los evangélicos norteamericanos que llegan para fundar el Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano es una institución que fue formada antes de 1946 y que tenía y tiene dos rostros en la misma cabeza. Las mismas personas, los evangélicos, son por un lado traductores de la Biblia y por el otro lado son profesores de educación bilingüe para darle a los indígenas la enseñanza de la escritura y de la lectura del castellano y de su lengua propia, con el encargo a los lingüistas evangélicos que durante 25 años de su servicio religioso obligatorio, digamos, debieran producir una pareja de esposos venidos de Estados Unidos o de otros países a pasar 25 años en un pueblo indígena en la Amazonía de cualquier parte en el mundo, que luego de 25 años debían presentar un diccionario con las palabras de esa lengua indígena y una primera traducción de la Biblia. El Instituto Lingüístico de Verano, estuvo en Pucallpa, el ¿no? Instituto Lingüístico de Verano, con sede en Yarinacocha, tiene el encargo de traducir la Biblia a todas las lenguas posibles, ¿no? Y los profesores de educación bilingüe tienen el encargo de hacer que los niños de los pueblos indígenas aprendan muy bien la Biblia y vivan como los evangélicos de la Biblia y renuncien a las costumbres tradicionales de los diablos, de los demonios que hay en la selva, y se conviertan en occidentalitos como todos los occidentales. Los primeros jóvenes que entraron a las escuelas bilingües en Yarinacocha y que pasaron a estudiar secundaria, aprendieron en las escuelas bilingües a leer en castellano, a leer la Biblia, pero también aprendieron a leer otras lecturas, a leer otros libros. Y de esa primera generación de niños educados en las escuelas bilingües evangélicas de Yarinacocha, del ILB, surgió el primer liderazgo indígena amazónico del Perú. Evaristo Núñez, el gran líder indígena amazónico. El hombre terminó secundaria en Chiclayo y rápidamente se dio cuenta que los curas les habían enseñado la lectura y el castellano para aprender la Biblia, pero que ellos sabían por sus padres que tenían creencia sus padres y había una cultura propia de sus padres, y ellos son los que produjeron la novedad en el Perú para decir: necesitamos una educación bilingüe intercultural. Estoy hablando de comienzos de los 80s. La moda de la interculturalidad es un fantasma traído por el financiamiento extranjero que viene a través de ONGs y del Banco Mundial para promover la educación bilingüe que a ellos les interesa, pero no la que les interesa a los pueblos indígenas de América o del Perú. Y es en esas condiciones que ellos dicen: lo que nosotros queremos es que
la educación bilingüe sea también una educación que permita aprender nuestra propia cultura y que los niños conozcan el mundo occidental y conozcan de nuestra propia cultura. Para cerrar el punto, registro algo que está vivamente en mi memoria. Cuando llegó a fines de los 60 o comienzos de los 60, desde Canadá, un padrecito franciscano llamado Jean Mercier, que vino como un curita dispuesto a ser misionero y a trabajar con los pueblos indígenas de la Amazonía. Lo mandaron a Iquitos. En Iquitos lo nombraron para que trabaje en Punchana, es un lugar que está muy cerca de Iquitos, y el misionero canadiense, convicto y confeso de sus convicciones, dijo: yo no quiero quedarme en Punchana, mándenme al pueblo más lejano, porque quiero aprender lo que es la vida de un pueblo indígena amazónico. Lo mandaron a comienzos del Alto Napo, ahí donde el Alto Napo nace en Ecuador, en la Sierra Ecuatoriana, y empieza a bajar hacia el Amazonas, y cuando el Napo entra a territorio peruano, ahí hay un lugar que se llama Angoteros. Y este padrecito llegó a Angoteros, se instaló ahí, se volvió de Angoteros, se volvió quichua del Napo, escribió un diccionario bellísimo, hablaba el quichua del Napo extraordinariamente rico, ¿cierto? Y era un cura fantástico, que escribió el libro más importante de educación bilingüe intercultural, y se llama Los Napuruna, los seres humanos, los hombres del Napo, del río Napo. Un libro en el cual los 5 años de primaria tienen los materiales para su formación. Y el libro está pensado con la lógica indígena de la enseñanza, con el ejemplo y con la acción. Y ahí donde, por ejemplo, se señala en el libro y en el programa del Ministerio de Educación que hay que hablar de la pesca, el padrecito Mercier y los profesores bilingües formados por él llevan a los niños al río, van a pescar y les dicen a los niños: pregúntenle al papá y a la mamá los mitos, las leyendas que se cuentan sobre los ríos. Y los chicos dicen: pero sí, yo ya sé que ahí en los ríos está, por ejemplo, la serpiente más grande, que ahí hay como un cielo invertido, ahí están los ángeles, están los buenos y están los malos, todo el mundo termina en el río. Y la lógica de los niños es extraordinaria, porque aprenden en la lógica indígena, aprenden muy bien, aprenden con las manos, porque hay que hacer la cestería que acompaña a la pesca, hay que saber qué se hace con los pescados, cómo se trabaja, cómo se cocina. Y mientras fui en un trabajo de campo en Angoteros, porque fui el único loquito que se dio con sus propios recursos un viaje hasta la frontera del Perú con Ecuador para saber lo que era un proyecto de educación bilingüe ahí, en la selva. Yo llegué durante 2 meses, no me vi nunca en un espejo, no pagué con un sol nada, tenía dinero y no me servía para nada, y tuve una pensioncita negociada con una pareja de profesores bilingües que tenían un niño de 7 años, y cuando un día me tocaba almorzar, llegué a casa y el niño me esperó y me dijo: profesor, no tiene almuerzo usted hoy día porque mis papás se han ido a macetear, el masato, a masatear. Se han ido a tomar masato, se están emborrachando por ahí y no han hecho almuerzo. Y me han dado el encargo de que yo vaya con usted al río para ver qué cosa pescamos y ya haremos una sopita y comeremos.
¿no? Es como ir a Wong. No sé qué habrás querido decir, pero bueno. No, es que justamente hace 2 horas fui a Wong para comprar mi pescadito y hacerme mi sopa, pues igual para ti en el río, ¿no? Sacar tu pescado. Ah, bueno, si a eso te refieres, ¿no? Cuidado, no digas mucho que vas a comprar, haces tus compras en Wong, ¿ah? Por favor. ¿Por qué? Porque significa que tienes más dinero que los comunes y corrientes que no pueden llegar a ese tipo de tiendas. Pues, disculpe, primo, voy a... Es la realidad nomás la que está hablando ahí, no yo. Bueno, ok, entonces has estado en la selva, pero también has probado el masato. Ah, pero por supuesto, he sufrido el masato y he descubierto que el masato más rico se llama chapu. Y el chapu es un masato, que es ya sabes tú, el jugo de la yuca procesado con la saliva, pero mezclado con el plátano maduro. Ese plátano maduro que es riquísimo, ¿no es cierto? Dulcísimo, mezclado con el chapu, da una combinación maravillosa. Y cuando voy a la Amazonía, yo pido un chapu, ahí donde me lo pueden dar, o me fabrico un chapu con el masato y el banano maduro. Y ya está. Caray. Bueno, y dime por ahí, yo he ido también a la selva, no para hacer antropología, pero muchas otras cosas. ¿Has comido este plátano, el ingiri? Claro, el ingiri es el plátano verde, que es nutritivo y que se sirve siempre hervido en una sopa, en un caldito, y que no tiene mucho gusto, no tiene mucho sabor, pero es nutritivo y encanta a la gente, y el que no come plátanos en la selva está perdido. Claro. Yucas y plátanos son la base de la alimentación y los pescados que hayan. La carne del monito, la carne del sajino, ya esa es lejanísima. Es un lujo encontrar esa carne. Sí, Pero pues. ese es otro tema. Ese es otro tema. Efectivamente, primo, entonces, por favor, volviendo al presente, estamos en un gran problema, ya sabemos las raíces de todo esto, el desprecio por las comunidades, contra las comunidades, por su lengua, por lo que ellos quieren, por sus elecciones, por sus voluntades, todo eso se desprecia y ellos, en esta oportunidad, tú dices la primera rebelión política, es decir, basta ya, no quiero que nos desprecies, aquí vendremos a Lima cada vez que ustedes nos molestan, porque en mi tierra van ustedes y nos matan, aquí en Lima por lo menos respetan la vida, algo así. Pero, ¿en qué va a terminar todo esto? La señora Dina Boluarte, que también habla quechua, y nos dice, hermanos, a todos, pórtense bien, no se dejen engañar, mamacha, por favor, cuida a tus niños, se comporta como una verdadera madre, pero aparentemente quien gobierna es el señor Otárola porque es muy bravo, pone la represión más dura. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿Cuál sería tu recomendación si Boluarte te dijera? Ya estamos en un régimen político, camino a una dictadura. No digo que es una dictadura, digo está camino a una dictadura, porque quienes cortan el jamón, quienes mandan, quienes deciden lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, son las Fuerzas Armadas sobre el resto del país. En este momento, acuérdense ustedes, aquel día en que apareció la presidenta con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El jefe dijo lo que tenía que decir, mandó, ordenó y dijo: nosotros somos los defensores de la democracia y ahora tiene que haber una mano muy fuerte, muy dura, y hay que castigar todo esto. Esa es la política que está caminando, y esa política le hace mucho daño a la señora, le hace mucho daño a las propias Fuerzas Armadas y a la propia policía,
pero ellos no se dan cuenta. Tienen unas tapaderas, tienen unos ojos cubiertos por unas tapaderas tan gruesas y difíciles porque no son capaces de admitir que se equivocan, que pueden equivocarse, que pueden haber errado el camino seguido hasta ahora y que habría que tratar a los peruanos como peruanos. No estoy diciendo tratarlos como hermanos porque eso es demasiado pedir, sino simplemente que respeten los derechos de los otros. Y el respeto de los derechos de los otros significa primero no matarlos. Y el Perú sigue siendo una tragedia, porque cuando Vargas Llosa hizo un informe sobre la matanza de los periodistas en Uchurajay, dijo que no se podía defender la democracia matando. No se podía defender la democracia tratando mal a la gente. Y sin embargo, Vargas Llosa dejó libres de culpa a los militares de todo lo que pasó y nunca sabremos exactamente qué fue lo que pasó en Uchurajay, porque no nos dejaron llegar a quienes queríamos ir. No hubo posibilidad de ir muchos años ahí porque había peligro de muerte real. Mataron a 135 de las personas que estaban ahí acusadas y detenidas en Surajay. En esa guerra interna nunca hubo Cruz Roja, nunca hubo periodistas, nunca hubo informes de gentes que pudiesen dar cuenta de lo que pasaba. Y eso sigue siendo la norma de ahora. No ha cambiado. Seguimos, desgraciadamente, juzgándonos de esa manera y dividiendo a los peruanos en buenos y malos, en ángeles y demonios. Pero Rodrigo, hay un asunto que me parece un poquito... Esta gente, me refiero a la prensa, hay veces se contradice porque como no es consistente con la conciencia. No sé si tú te acordarás, no sé si ves televisión, dicho sea de paso, esta, esta señora Sol Carreño, Sí, ante la falta de carretera en un pueblito de Apurímac o Abancay, algo así, decía, y las comunidades, algo así, y las comunidades no muestran su indignación. ¿Por qué no muestran su indignación? Hacía una especie de convocatoria a las comunidades que se indignen porque no tenían carretera. Y también otros periodistas de ese mismo medio hablaban, pero ¿qué está pasando aquí en el Perú con este gobierno? Y la sociedad no se manifiesta, no sale a las calles. ¿Qué pasa? Ahora que han salido a las calles, más bien dice, ¿por qué están en las calles? O sea, un poquito que... claro. Y el drama terrible es que no entienden. Dicen que no entienden lo que pasa. Y no entienden lo que pasa porque para entender lo que pasa hay que escuchar a los otros, hay que salir de Lima, hay que ir a los últimos rincones. Yo siempre, alguna vez escribí, no siempre, perdón, alguna vez escribí, si Vargas Llosa hubiese pasado 24 horas continuas en una comunidad amazónica, nunca habría dicho lo que suele decir. Pero la limeñitud, entre otras cosas, consiste en quedarse en Lima y alrededores, en viajar y hacer turismo por el Perú para mirar monumentos históricos, pero nunca para hablar con la gente, nunca para meterse, nunca para saber qué es una comunidad, qué hacen ahí, quiénes son. Esa curiosidad mínima por conocer a los otros parte de un principio básico: el reconocimiento del otro, el respeto por el otro. Pero si yo no lo respeto, no lo reconozco, ¿para qué me voy a interesar en conversar con él? Doy un ejemplo histórico dramático. En 1912, José de la Riva Agüero, el historiador célebre,
y buen historiador en ese momento, tenía unas vacaciones en Lima. Había decidido irse con 5 amigos a París. Pero resulta que no podía ir a París porque no había un barco disponible para ir y volver en los tiempos que esas vacaciones le permitían salir. Y decidieron hacer un gran viaje maravilloso, pagado por supuesto con el dinero que tenía don José de la Ribagüero, e irse a ver parte de los Andes peruanos. Se fueron en un barco hasta el sur y un tren hasta el Cusco, y luego hicieron viajes a lomo de mula para conocer, ver los monumentos históricos, y él escribió un libro muy bonito, muy bien escrito, que se llama Paisajes Peruanos. Y la lectura de Paisajes Peruanos lo deja uno conmovido y enternecido. El paisaje de los Andes peruanos, de los monumentos históricos, del peso de los incas, de la importancia de los incas en todo ese mundo, pero en ese viaje nunca habló con nadie. Y fue con sus amigos, ¿ah? Nunca le preguntó a nadie, ¿qué hace usted para vivir? Porque le interesaban solamente los indios históricos, los indios del presente. El espíritu sigue en pie porque hay mucho turismo en el Perú. El turismo, ya sabemos, una semana en Cusco implica un avión, implica ir a Machu Picchu, ver 4 monumentos históricos más, mal llamados ruinas, pésimamente llamados ruinas, comer bien, tratar de ver bien, de comer bien aquí y allá, y ya está, el turismo termina ahí. El Cusco es una ciudad. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Tiene algún problema? ¿No? ¿Cuáles son las dificultades primeras que hay en esta ciudad? No. Yo como antropólogo aprendí una técnica que nunca la perdí desde el comienzo. Ahí donde llego, luego de mi observación y darme cuenta de dónde estoy, pregunto, dígame usted cuáles son 3 de los problemas más importantes que ustedes tienen aquí. ¿Se imaginan? Todas las personas del mundo viven la realidad y sienten la realidad a través de problemas por resolver. Y tienen sus listados. El principal problema es este, el otro segundo y el tercero. Y uno registra 10, 12 problemas, y a partir del manejo de esos problemas uno entra a la realidad y se da cuenta quiénes están a favor y en contra, quiénes mandan, quiénes no mandan, a quiénes les conviene una cosa, a quiénes les conviene la otra. Y esa es una forma de hacer etnografía comprometida con el presente concreto y con la realidad concreta. Nada de eso. Los periodistas viajan, claro que viajan, ¿no? Los políticos viajan al Cusco, llegan una noche y se van al día siguiente. ¿Qué conozco? Nada. La plaza de armas, los alrededores, las fachadas, los monumentos históricos, y ya está, nada más. Entonces, el aprendizaje del Perú no es un viaje turístico. El aprendizaje del Perú es ir a pasar días y sentir con la gente. Eso es lo que ahora se está descubriendo con esto que se llama el turismo étnico, esto que se llama los viajes de conocimiento, los viajes de vida, de saber, ¿no? Y esto lo inventaron hace bastante tiempo atrás en la isla de Taquile, cuando la gente invita a los de Taquile, invita a los turistas a que lleguen a Taquile y les ofrecen alojamiento en sus casas, comida en sus casas, y acompañamiento para ver lo que hay, subir a un bote, explicarles, hablar y conversar, pasar 1, 2, 3, 4 noches, conversar, oír música. Y esa es una experiencia extraordinaria. En 5 días les da a los turistas de ese tipo
una capacidad de escuchar al otro y de descubrir lo que los otros son capaces de hacer y de cómo en las condiciones más duras y difíciles de vida están, sin embargo, encontrando caminos para poder vivir y sobrevivir. Conocer un país significa un sacrificio grande. Eso no es lo que no está pasando ahora. Falta conocimiento del país, personas que de repente han ido de vacaciones un ratito y nuestro Perú está totalmente incomprendido. Por eso este programa está invitando, está conversando con personas que se han dedicado al estudio de la sociedad, la historia. Y para ir terminando, Rodrigo, mira, te voy a presentar una foto. A ver, ¿lo reconoces a este señor? Espérate un segundo, voy a ponerme los lentes porque, a ver, reconozco a un señor que no está con su sombrerito, que está con corbata y que está dando la mano al gran embajador peruano Pérez de Cuéllar sobre el fondo de la bandera peruana. Ya te dije Bueno, todo. conversamos con Pérez de Cuellar y le pregunté, le dije, embajador, en su larga vida muy productiva, ¿cuál es lo mejor que usted cree haber hecho? Y él me dijo, haber luchado por la paz. Es lo que me dijo, ¿ah? Haber luchado por la paz. No haber logrado por la paz, sino haber luchado por la paz. ¿Qué piensas que estaría pensando de vivo viendo a su hija que está participando en un gobierno que no necesariamente se caracteriza por la paz? Bueno, que los hijos no piensan como los papás, o sea que es así, históricamente es así, y no tienen por qué seguir las huellas del papá necesariamente y tienen derecho a hacer sus propios destinos. Eso es lo primero. Lo segundo es a que esa frase que él te dijo para pensar que lo mejor que había hecho era luchar por la paz, es una tesis de él, es la impresión que tiene él de su trabajo. Pero quiero ser un poco el aguafiestas porque él fue presidente de las Naciones Unidas en tiempos de la guerra de Irak y él no tuvo en aquel momento el juicio suficiente como para tratar de parar la agresividad norteamericana. Y yo estaba en España en ese momento dando clases en la Universidad de Barcelona y veía con dolor cómo la prensa de izquierda española de la época atacaba duramente al embajador peruano por haberse comprometido plenamente con el lado invasor de Irak. Ya tú sabes qué pasó en Irak. Así es, por eso es que él dijo, supongo, tratado de luchado por la paz. No significa que venció, que logró, sino que intentó. ¿Qué habrás hecho, pues? Pero, en fin. Claro, y las Naciones Unidas tienen por definición y principio la conciliación, el tratar de establecer un diálogo aquí y allá, pero nunca en condiciones de igualdad porque siempre el poder manda. Las Naciones Unidas han tomado grandes acuerdos frente a Israel, al Estado de Israel, su agresión brutal al pueblo palestino, a quien le niegan el derecho a tener su propio Estado palestino. Las Naciones Unidas han tenido grandes acuerdos en favor de Palestina que nunca se han cumplido, porque hay votos en contra y hay poderes más fuertes que el presidente, que el poder del presidente de las Naciones Unidas, obviamente. Muy bien, Rodrigo. Ahora, hipotéticamente, imagínate, cosa que obviamente me parece que es casi imposible, la presidenta Boluarte te llamase y te diría, doctor Rodrigo Montoya, ¿qué me aconseja usted que yo debería hacer en este momento? Te diría que lo mejor que puede hacer es renunciar, porque el camino que le queda es simplemente precipitarse en el camino de la represión
de la dureza contra los propios pueblos, y lo que hay contra ella es un sentimiento masivo, masivo. No hay división de opiniones. No hay gente que diga, no, 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 cuidado con la presidenta, hay que defender a la presidenta. El que perdió el caballo a mitad del río fue Humala. ¿Cómo se llama el último Humala? Antauro. Antauro. Antauro Humala, que ya tenía una campaña prevista para ser candidato a la presidencia de la República y todo lo demás, y que se decía que estaba muy cerca del presidente Castillo y de todo lo demás, el señor andaba llevándose la fiesta para sí y dijo que él defendía a la señora Dina Boluarte como presidente de la República. Se acabó la imagen de Antauro en todo el sur andino peruano, en todas partes, porque lo consideran a él como alguien que no tenía ninguna firmeza en sus propias propuestas anteriores. Era una especie de opinión distinta a la de la masiva vigente que pide su salida. Y hay en las redes frases muy duras contra ella, dibujos y todo lo demás, memes de aquí y de allá. Si uno quita lo peor, ignora todo lo que es ofensivo, todo lo que es incluso inhumano, no puede dejar de quedarse con la impresión clara que la opinión masiva es que no la quieren. Y no la quieren simple y llanamente, primero porque traicionó, segundo porque es la responsable política de los muertos. Y actualmente, aparentemente, está aplicando la política que haría la llamada derecha, de modo que estaría un poco El sacrificando. sostén de su gobierno es la derecha, es las derechas unidas que jamás serán vencidas, ¿no? El sostén de su gobierno es la Fuerza Armada y la Policía y el Congreso. Y ya está. Y con eso, claro que puede durar. Pero ¿en Pero qué condiciones? ella dice pues que es de izquierda, y era de izquierda aparentemente, ¿no? No, yo creo que para ser de izquierda no basta decir soy de izquierda, ¿no? La izquierda es una palabra tan manoseada, tan golpeada, tan sacrificada, que hay gente que se dice que es de izquierda cuando no lo ha sido. Y yo he escrito un artículo, el último que escribí hace como 7 meses, sobre la política en el Perú, diciendo que el presidente Castillo había dado todas las pruebas suficientes para que no se le considere como un presidente de izquierda en el Perú. Bueno, Entonces, entonces Dina Boluarte tampoco es de izquierda y estamos ante un gobierno de porque derecha. no hay convicciones profundas, no hay fuerza en esas convicciones, y porque las personas cambian con una gran facilidad, ¿no? Pedro Castillo fue durante años militante del partido de Toledo, y Toledo no estaba, pero ni en los límites extremos de la izquierda, para nada. Ya sabemos cómo fue, cómo era y cómo va a terminar. Esa historia está debidamente contada y cantada. Entonces, mucha gente desde el poder, con el poder, cambia, se transforma. El poder es un virus. El poder es como una enfermedad, como un cáncer que afecta a la gente que llega a él y lo oprime de tal manera que no lo deja salir, que no lo deja de estar conectado con el poder. Me hace recordar a un matemático muy importante para nosotros, Eugen Blum, es alemán suizo. Sí, Él era anarquista y tenía una frase, decía, soy amigo de mis amigos hasta cuando toman el poder. Esa frase muy significativa, ¿no? bueno, es redonda la frase.
Cuidado con alguien que llega al poder, porque no solamente va a tratar de quedarse en él, sino que lo va a ejercer contra los críticos de ese poder. Y bueno, eso lo sabemos muy bien. Y ya, me parece que no sé cuánto tiempo hemos estado Ya juntos acá. estamos, ya estamos despidiéndonos, Rodrigo, te agradezco mucho. Ha sido un placer estar conversando contigo, aunque no ha habido café de por medio ni vino, pero este es el programa que le gusta a nuestros seguidores, estas conversaciones. Sería bueno incorporar de vez en cuando a algún seguidor a nosotros para que converse con nosotros, pero vamos a ver, esa es una idea. Gracias, Con el Rodrigo. mejor gusto, y yo puedo estar también otra vez, porque esta es una instancia de diálogo y debieran aparecer, lo primero, ideas nuevas. Lo primero, evidencias que están probadas. No opiniones que no tienen fundamento, sino ideas que salen de la realidad, que uno las ha trabajado intensamente, ¿no? Y que tiene con qué defenderlas y que tiene con qué argumentos sostenerlas. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.